Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en la casa de Bob Esponja en México. ¿En dónde estamos, hijo? En Hotel Nickelodeon. Acompáñenos. Bob Esponja llega a la Riviera Maya en México, al igual que Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo y todos tus personajes favoritos de Nickelodeon a este nuevo resort 100% familiar. Es un hotel todo incluido, el cual te incluye 6 restaurantes, 3 bares, una piscina frente al mar y por supuesto una de las atracciones principales, que es el parque acuático llamado Aquanic. Ya nos hacía falta un hotel familiar dentro de la Riviera Maya y pues bueno, en esta ocasión las estrellas son los niños. Es un hotel familiar, pero sí va ligado más como para niños. Aquí les traemos nuestra experiencia. Y bien, ya llegamos aquí. ¿Dónde estamos, chaparros? Nickelodeon, ya llegamos aquí con Bob Esponja. Véanlo, muy feliz, muy sonriente. Ni siquiera se mueve. Y va a haber botargas que mi papá dice que no son botargas. Cuando tú llegas al aeropuerto de Cancún, debes buscar a estos muchachos que están vestidos de azul y tienen un letrero que dice Nickelodeon ahí con el Zeppelin tradicional de color naranja. En nuestra experiencia fue muy buena porque en cuanto llegamos, enseguida me dijo mi apellido, sin siquiera yo decírselo. Y no les miento, a los 5 minutos ya estábamos arriba del transporte. Supuestamente es compartido, pero bueno, en esta ocasión no hubo nadie más que nosotros. Todo el transporte para nosotros solos. Un transporte de lujo y también te ofrecen bebida a bordo. El hotel queda aproximadamente a 25 minutos del aeropuerto de Cancún. Vean, huele nuevo. Huele nuevo esto, hijo, vente. Vamos a ingresar aquí. ¡Wow! Vean nada más. Qué bonito que es. Ahorita vamos. Ve la piña, hijo. Ahí está. La piña. Vamos, qué bonito está este lobby. Vamos a donde dice listos para jugar. Vamos. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. ¿Estás muy emocionado, hijo? Eso. Mira nada más, ahí está la piñota, hijo. No te preocupes. Mira, wow, estos acabados aquí de las lamparitas, todo está bien chido. Huele nuevo todo esto. El aroma de aquí de este hotel me encanta muchísimo. Huele como a naranja, como a piña, como a Nickelodeon. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Bob Esponja olvidó las llaves, no se puede abrir. Bueno, vamos entonces aquí a hacer el check-in. No se preocupe. Caballeros, bienvenidos. ¿Te puedo ofrecer una bebida? Ahí está. Un slime, mira. Un slime, ve. ¿Lo conoces el slime? Así en Nickelodeon. Ándale pues, lo hijo. volvimos bebida. Agárralo pues. Bienvenido. ¿Cómo se dice? Nickelodeon. Caballero. Muchísimas bienvenido, gracias. Bienvenido a Nickelodeon. Gracias. Ahí están, amigos. Vean nada más. Nos reciben con una bebida de cortesía aquí. Para los niños es un slime verde característico de Nickelodeon. Mira, una gomita con ositos panda. Y aquí naranja para nosotros. No sé si tenga alcohol esto, pero bueno, vamos a probarlo. Salud, amigos. No, no tiene alcohol. ¿Sabe bueno, hijo? Sí. Hija, ¿está bueno el slime? Sí. Oh, eso está riquísimo también. Está genial tu cubrebocas. ¿Ese lo venden aquí o? Mire, de ese lado va a encontrar un montón de diferentes. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya estamos. A ver. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. Ándale, hijo. A ver, el momento épico aquí. Ay, la pulserita ya no la están poniendo. Listo. ¿De qué te tocó? Ah, de Rafael de las Tortugas Ninja. A ver, hija, a ti. Hola, princesita, Eso. bienvenida. ¡Tarán! A ver, ¿de quién es, hija? También, de Rafael. A ver, aquí a mi mamita, a mi mamá. Vamos a ver de qué le tocó. Bob. Le tocó de Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.
Ah, entonces papá era el que También, tenía que de decir, Bob sí, Capitán, Esponja. ¿Es cierto que estas pulseras nos las podemos llevar ya cuando nos vayamos? Claro ¿o? que sí, señor. Ahí está, vean, las pulseras nos las podemos llevar cuando nos vayamos de este hotel. Qué chido, de recuerdo. ¿Listos? Sí, eso. Ahí está, ya estamos, ya somos oficialmente huéspedes de Hotel Nickelodeon. Ahí está, ya tenemos nuestra pulserita. Ahí está. También cuando hacemos el check-in nos entregan un mapa de lo que es este lugar, este grandioso hotel, así como una hoja de horarios de actividades. Muy útil. Bien amigos, pues ya hicimos aquí el check-in, ya nos dieron aquí este sobrecito, ya nos dijeron que ya está lista la habitación. Vamos a salir porque nos van a llevar en un carrito de golf hacia la habitación. Vean muchachos, aquí después del lobby, a mano izquierda está concierge. De este lado se reservan las cenas que así lo requieran, los restaurantes que así lo requieran. Y de este lado, mi lado derecho, está las personas que se encargan de reservar la transportación de regreso al aeropuerto cuando ya finalices. Yo les recomiendo en cuanto lleguen, entonces de una vez reservar para que ya ustedes se despreocupen de todo. También aquí la cena, los restaurantes que lo requieran. Ahorita les voy a dar esa información. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar un rol por este lobby que está muy bonito. Amigos, los costos, bueno, los costos no me gusta decirlos mucho porque depende mucho también de cuántas personas ustedes quieran cotizar, en qué temporada quieran cotizar. Entonces para eso coticen con mi agencia de confianza llamada The Traveler. En estos momentos están apareciendo sus códigos QR, escaneen el de su preferencia, está el de la página de internet, está el de Facebook, el de Instagram, el de WhatsApp. Mándenles un mensajito, les van a preguntar un código, díganles mi código Cesar182 para que reciban un descuento en su reservación. Viajen con The Traveler. Ahora vámonos al cuarto, vámonos a la habitación. Nos dijeron que aquí mismo nos podían recoger rumbo a ella. Como pueden ver, este hotel, vean nada más los acabados, ahí bien chidos, todavía huele a nuevo. Y vean amigos, como la habitación está algo lejos de aquí del lobby, nos van a llevar aquí en un carrito de golf, ahí está, vean. Eso. Ahí está nuestro equipaje, ahorita lo van a subir acá. Y bueno, ahora sí vámonos al cuarto, vámonos. Unos minutos más tarde. Bien amigos, pues ya llegamos aquí al área de habitaciones. Aquí vean esta entrada muy chula. Dentro del edificio donde están las habitaciones, también tiene su propio lobby. Y también su propia tienda de souvenirs, pero este ya es como más de adultos porque hay cosas, por ejemplo, sombreros, bolsos y demás. Uno que otro juguetito sí hay, pero no tantos. Y bien amigos, bienvenidos entonces aquí a la habitación 347 del Hotel Nickelodeon. Ahí ya tenemos la poderosa pulsera, funciona como llave, vamos a abrirla entonces. Ahí está, ya abrió y bienvenidos entonces al room tour, bienvenidos amigos, vean. De entrada podemos ver que es un pasillo muy largo y a mano derecha está un baño, vean nada más, un baño muy sencillo y vean el casco de arenita, ahí está, vean. Vean nada más, también está el lavamanos con acabados muy elegantes. Está un inodoro y por supuesto una regadera. Nada más, este es un baño muy sencillo. Hay dos baños, es lo que me dijeron. Vamos a ver. Ahí están mis hijos, vean nada más. Hay un espejo, sí, exactamente. Así como lo dice Regis, ahí estoy yo, aguas. Vamos a ver, aquí está una estación de café, una cafetera, también con todo lo necesario. Y vean, aquí después de la cafetera hay un arte conceptual de Rocco. Ven nada más, qué chido se ve este detalle. Vamos a ver este cajón. Miren. Este cajón es para ropa. Aquí tenemos un frigobar. ¡Oh, por Dios! Vean, bebidas, Hershey's, todo ilimitado. ¡Ah! Ya están emocionados mis hijos. Vean nada más lo que hay aquí, vamos a ver. ¡Uy! También hay, vean nada más, hay papas. Bueno, a mi lado derecho está ya la cama king size, vean nada más, qué camota. Y hay un cuadro conceptual de las tortugas ninja, las originales, vean nada más. Un celular, es el control tenemos el control del aire acondicionado.
Y en la misma habitación hay una tele bastante grande y también está el aire acondicionado. Vean, ya prendió las luces ahí mi hijo. Y el tapete, vean, nada más quiero que vean el tapete naranja. Tú también lo prendiste, hija, gracias. Vean nada más ahí este detalle de la estación ninja, dice Kawapanga y Angélica. Ahí está. Después, a mi lado derecho está el baño. Que vean, un jacuzzi, amigos. Está un jacuzzi aquí bastante chido. Vamos a prenderlo en la noche cuando ya estemos cansados. También hay un lavamano doble. Ahí hay espejos, vean. Ahí estoy yo, aguas. Ahí está Plankton. Vean, también tenemos toallas y toallas por doquier. También está otro inodoro más. Son 2 baños. Eso es para agradecerse, muchachos. Y por supuesto, otra regadera más. Vean nada más. 2 baños en una sola habitación. Miren, amigos, algo que me gusta de estas habitaciones es que, por ejemplo, acá está la cama y se puede cerrar esta puerta. Esta, por ejemplo, la sala, también se puede cerrar la puerta y queda como un cuarto así cerrado. Está chido eso. Y vean, aquí hay un teléfono. Vean, ahí está. Los detalles del teléfono están bien chidos. Ya nos vamos a meter a la alberca. Ya nos vamos a meter a la alberca. Amigos, si no lo pude grabar, una disculpa, pero un detalle chido del hotel es que diario, como a las 6 de la tarde, algo así, yo escuchaba el teléfono. Te llaman a la habitación, suena el teléfono y es Bob Esponja, es la voz de Bob Esponja y Patricio que te dicen ahí que bienvenida, que no sé qué. Ya. Están hablando una conversación entre ellos y también te están diciendo a ti cosas. Eso es un detalle bien chido, bueno, para los niños está genial. Yo no alcancé a contestar, pero dejaron un mensaje en la contestadora, entonces ya posteriormente le puse para escuchar el mensaje y salían las voces de Patricio y Bob Esponja, mis hijos felices por eso. También hay un closet con 2 batas de Nickelodeon. Vamos a ver entonces qué hay por acá. Después de ir aquí al cuarto donde vamos a dormir, aquí hay una mesa con dos sillas, también hay un silloncito con detalles ahí de Bob Esponja, vean nada más. Bueno, también arte conceptual ahí, de una serie de Nickelodeon. Otro aire acondicionado, que no le gusta. También hay una tele, otra tele más. Amigos, y en cuanto prendes aquí la tele, hay, miren, un código QR por si quieren el spa o por si quieren el room service. También, bueno, ahí está para que le pongan en español también. Una guía de actividades, concierge, que ustedes quieran, no hay pierde. Ven. Y esto nos dijeron que era una cama. Vamos a ver. Vean, nada más se hace. Sí, es una cama, ahí está el colchón. ¡Oh, otra cama! Una cama, vean nada más. Me voy a dormir. ¿No te vas a dormir con nosotros, Chapalú? No. Bueno, y está una mini salita, vean nada más estos detalles tan chidos como si Yo fuera... ya abrí mi chochomil. Ahí está, ya abrió su chocomil, dice. Y ahí están ya las mesas como si fueran botones. Vean nada más, qué chidas. Y ahí está un cuadro del Zeppelin de Nickelodeon. También mi hija ya agarró su chocomil. Ahí está, eran Reptar. Este detalle de Reptar, Zeppelin. Sí, mi amor. Y vean, esta lámpara tiene slime, amigos. Vean, está cayendo slime. Ahí está ya, amigos, vean el slime. Prende verde esa lámpara, muy chida. Y dejamos lo mejor para el final. Ahora sí, hijo, enséñanos. La alberca que no sabemos cómo se abre, tiene seguro antiniños, vean. Vean nada más, amigos, es una habitación al mar y también hay una alberca. Ahí están unos sillones con cojines de personajes de Nickelodeon. Oh, por Dios, es una alberca compartida entre varias habitaciones. De este lado también hay otra habitación y allá también. Y ese es el mar. Sí, mi amor, con mucho cuidado. Está más o menos honda. Sí, hay que tener mucho cuidado con los niños. Y bueno. Yo creo que alcanzo. ¿Tú crees que alcanza? Sí, hijo. Amigos, y este cristal es así como un seguro para niños. Solamente los adultos pueden abrirle. Ahí le presionan hacia arriba y ya se abre automáticamente. Es seguro para niños para que no se pasen ellos mismos solos acá a la alberca, ¿saben? Porque pues está como peligroso que quieran saltar o algo. Entonces no hay pierde de que estén supervisados por un adulto.
Bueno, esta es nuestra habitación aquí en Hotel Nickelodeon, entonces vamos a cambiarnos para comer porque la neta ya se ve mucha hambre. Ya el parque Aquanic ya no lo vamos a alcanzar hoy porque ya cierran a las 5, son las 4:43 de la tarde, entonces vámonos a comer. Arre. Y bueno, este edificio con todas las habitaciones es fantástico, es extraordinario, está a la orilla del mar. Todas las habitaciones tienen vista a la playa, eso me gustó muchísimo. Son 280 suites, todas tienen su propia alberca, todas tienen vista al mar. Solamente hay 2 cuartos que son como tipo premium, alta gama, suites. Una es temática de Nickelodeon en general, que afuera en el balcón tiene una piña de Bob Esponja, que simula ser la casa de Bob Esponja porque por dentro está Gary y está también una tele real. Y por el otro extremo está una suite temática de las tortugas ninja. En esa suite encontrarás una maquinita para que jueguen, no nada más juegos arcade, sino también juegos de PlayStation, por ejemplo. Son habitaciones grandes, casi te puedo asegurar que son como para 2 familias. Tienen detalles muy chidos. Amigos, y ya acabamos de reservar aquí la cena de mañana. El único restaurante que tiene que ser con reservación es el de las Tortugas Ninja. Es el único. Y bueno, ya hicimos la reservación. Nos dijeron que no pasa nada si uno no va a la reserva. No cobran nada. Entonces, eso sí, si alguien quiere ir y ya no hay cupo, pues bueno, hay que estar en una lista de espera, ¿va? Pero no pasa nada si ya tienes la reservación y no acudes. Amigos, este es el restaurante Bikini Bottom o Fondo de Bikini en español. Vean nada más, aquí están las mesas y en la parte de arriba hay unas lamparitas ahí como si estuviéramos en el fondo del mar. También está una barra en la cual hay medusas, amigos, hay medusas ahí. También vean nada más estos acabados también simulando ser aquí la tierra de Bob Esponja, vean nada más. Oh, por Dios. Y allá está la playa, dice mi hijo, vean. Wow, qué bonito lugar. Vamos a ver qué hay por acá en este balconcito. ¡Ay, ahí está Patricio! Sí, esta es la playa del hotel, vean. Bueno, detrás de esto ya está el mar. Ahí está mi hija saludando a Patricio, ¿verdad, mi amor? El primer restaurante que visitamos se llama Bikini Bottom o Fondo de Bikini en español. Está al pie de la playa o de la arena. De hecho, hay un acceso directo a la arena como tal. Me gustó, está padre la temática. Los meseros también están como vestidos muy playeros. Y bueno, el menú, si ustedes quieren ver qué es lo que hay aquí en este restaurante para comer, les voy a dejar en la descripción del video el link para que ustedes descarguen ese menú.
Si ustedes quieren nada más ir al bar a este fondo de bikini, el horario es de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y si ustedes quieren comer, el horario sería de 12 del día a 8 de la noche. ¡Ay, qué rico! A ver, tómale. ¡Eso! Y vean, ya nos trajeron aquí el panini italiano con sus papas a la francesa, muy chidas. Y vean los portavasos, qué chidos están. ¡Ay, por Dios! Vean. ¡Qué chido! Buen provecho. Y ahí también los platillos de mis hijos. Ahí hay un menú para niños también. ¿Tiene queso? Sí, tiene queso, mi amor. Mira, ¡ay, papas! Mira, hija, de que te trajeron tu antojo de papas. Mande. Sí, ese es queso. Vamos a entrarle al panini entonces. ¡Ay! Está muy rico. Ahí está, ya nos trajeron el postre. Una tarta de chocolate. Y a mi hijo un pie de limón. Ahí está, vean. ¿Sabe rico, hijo? Ahí está. Vamos a comer entonces. Ya di. ¿Qué es eso, hija? Papotota. ¡Qué rico! Y a ver, muchachos, aquí en el lobby, en esta puerta morada, dicen que es un lugar nostálgico para las personas que crecimos en los 90s. Súper nostalgia, ¿verdad, hijo? Vamos a dirigirnos al baño del lobby a ver cómo es. De entrada es temático como si fuera una piña. Vean las paredes. Aquí está, mira nada más, ya entramos al baño. ¡Oh, por Dios! Vean, es un Bob Esponja gigante. Ahí está, con los dientes de espejo. Ahí estamos, aguas. Vean nada más, qué bonitos. Y vean, amigos, están pensando en los niños y por eso ponen aquí unos escaloncitos para que se laven las manos de este lado, porque está un poco alto para ellos. Entonces, con esas escaleritas se pueden lavar las manos sin problema. Vean nada más las puertas. Miren lo que descubrió mi hijo. Las puertas tienen las siluetas de los personajes de Bob Esponja. Qué chido. No sé quién es. Sí. Ahí está Gary. Eso es para las mascotas. Y este es para las esponjas. Eso es para las esponjas. Si tú eres una esponja, este es tu baño. Yay, vamos entrando aquí entonces a la tienda de souvenirs del lobby. Vamos a ver qué hay por aquí, a ver qué se nos pega. Vean qué bonitos souvenirs hay aquí. Me impresionó muchísimo la tienda de souvenirs que está en el lobby. Venden muchísimas cosas y no nada más juguetes o cosas relacionadas a Nickelodeon, sino también bloqueadores, pastillas, por si te llegaras a sentir mal, cosas útiles, crema para las manos, cepillo de dientes, etc. Les voy a hacer una recomendación. Si van a comprar algo en esta tienda de souvenirs, lleven dinero. Lleven dinero, yo sé lo que les digo. Se veía muy bonito que muchos niños dentro del hotel tenían sus propios peluches comprados ahí en la tienda de souvenirs, peluches de Nickelodeon. Eso se veía bien bonito. Se veían bien bonitos los niños con sus peluches. Mis hijos no fueron la excepción.
bien, ya salimos aquí de la tienda de souvenirs, ahí con nuestras cositas, ahí todo, vean nada más, Angélica y Blue, ahí está. Bueno, y aquí ya tenemos lista la armadura que vamos a usar aquí en el video de Nickelodeon. ¿Puedo meter la cámara? Salud, ya, pa. Bueno, no, que no se te caiga, Regina, porque tú traes ropa y no lo vamos a poder, ¿verdad? Mira, acá está Blue, que se llama Azul, el Bluecito. Y es vale la piscina. Ahí está la piscina, la princesa. Y Usa sus gambas, el de esa luz que ya aprenderon. sí, ¿cómo la sientes, hijo? Ver, mi hijo mide más o menos, ¿cuánto mides, hijo? Debe medir como 1,20 m, algo así. 1,25 m y vean hasta dónde le llega el agua. Y tengo 6 años. Tiene 6 años, O sea, mi hija pues sí está más chaparrita, más pequeña, entonces ella nada más va a estar como por aquí, a menos de que yo la abrace. Vean, mi hija ya se animó aquí a entrar con nosotros, la estoy cargando. Creo que sí alcanza esa hija, aún así, yo estoy caminando así de hincado, así. Mi hijo, vean, ahí ya como si nada, y no sabe nadar, Y vean, amigos, vamos a ver qué hay por acá. En esta zona pues no hay nada, pero ahí está la playa. La neta se mira muy chido. Lástima que hay mucho sargazo ahorita, pero esperemos que en un futuro pues eso ya cambie, ¿no? Se mira muy chido esto. La vista es fenomenal aquí en Hotel Nickelodeon. Una hora después. Bueno, pues ya mucha alberquita. Ahora vámonos a bañar porque vamos a ir a una cena a un restaurante nuevo y dicen que va a haber noche mexicana. Bueno, pues vámonos. 3, 2, 1. 0. Pues ya nos pusimos no guapos, pero sí cuando menos arreglados para irnos entonces a la cenita. Ahí estamos ya. Vámonos. Ya nos pusimos la poderosa playera. Ahora sí, vámonos a la cenita porque hay noche mexicana. Venga, vámonos. Ya listos, hijos, ya con sus muñequitos de Nickelodeon. Ya vámonos a cenar, vénganse. Sí, Angélica. Algo padre de este hotel es que ya sea de día o de noche te llevan al lobby o a las habitaciones de regreso en un carrito de golf o en una minivan y la verdad es bastante rápido, no esperas más de 4 minutos yo creo el transporte, entonces eso se sacaron un 10. Vean qué chulo se ve el letrero de Nickelodeon ahorita en la noche. ¡Wow! Mira, Bob Esponja ya no se ve porque está oscuro. Se ve dorado, mi amor. Y vean nada más el lobby de noche, también es una belleza espectacular. Vean aquí en el lobby el arte conceptual de las tortugas ninja, muchachos. También hay algunos monitos ahí pegados de Patricio, de Blue, de Angélica. Está muy chido porque hay varios personajes de Nickelodeon. Y acá está el gran Bob Esponja y Arenita. También aquí está un boceto, mira cómo se hacía Bob Esponja, la caricatura. Ahí está, vean. Donde se compran unas botas ruidosas. Donde se compran unas botas ruidosas. Wow. Y ahí está Blue. Blue Dabadi. Plankton también ahí está, ahí lo vemos. Y por supuesto, Tortugas Ninja, ahí está, me parece que es Rafael con Abril O'Neil. Se ve muy chulo. Ahora vamos entonces al restaurante donde va a haber la fiesta mexicana. ¿Una foto? ¡Ay, qué chido, mi amor! Vean nada más, las paredes también están grabadas con tema de todas las series de Nickelodeon. Y vamos entrando aquí a esto que es como el tianguis cultural en todos los hoteles. Ahí está, estos puestecitos en la noche. Y mira, juguetitos mexicanos. Mira del Rayo McQueen, juguetitos mexicanos. ¿Dónde está Luigi? ¡Ah, ahí está Luigi! Ven, ahí está también Miguel Ángel. No se quita. Sí, yo te tomo.
Amigos, y nos encontramos aquí en el restaurante La Espátula. Este restaurante está súper genial. Hoy era noche mexicana, lamentablemente no alcanzamos el mariachi, pero ahí está mi hija mostrando los dulces. Pero el menú que hay aquí es mexicano. Hay desde tacos, arroz, hay hay comida de cerdo, hay mariscos para los niños. Pues bueno, hay waffles también, hay crepas, hay dulces. Vénganse aquí al restaurante La Espátula, la neta está muy chido, me dejó asombrado por los detalles que hay en él. Mira, Bob Esponja. Vean este restaurante, amigos, tan grande, La Espátula. ¿Dónde? Vean, aquí, mientras estás comiendo puedes ver episodios de Bob Esponja, vean nada más. Vean, wow, qué chido. Y vean, ahí está el logo de La Espátula. Acá de este lado los meseros. Qué chido lugar es este. Vean nada más el mural de la mano de Bob Esponja sosteniendo una bebida. Para que se den una idea de qué tan grande es, mi hija, a ver. Está muy grande ese cuadro. También acá de la Cangreburger. Vean nada más qué genial está este lugar. Sí, está Bob Esponja comiendo un chocolate de ese lado. Oh, por Dios, vean. Qué detalles. Es un restaurante con menú asistido, vean nada más, rajas poblanas, también hay arroz, hay cerdo, hay comida mexicana. Por Dios, estoy impresionado de este lugar, de este restaurante, muchachos. Pan de muerto, amigos, ya hay pan de muerto aquí. Y vean, amigos, la casa de Calamardo. Está hecha como de pan, bueno, simula ser que es un pan. Y acá también unas florecitas. Saluda, Aiko, ¿estás viendo Bob Esponja? ¿Eh? ¡Ay, qué rico con Oreo! Algo que se me hizo bastante chido es que en todos los restaurantes hay dulces. Vean, amigos, esto va a ser como digamos, una guardería o algo así para los más chiquitos, donde pueden hacer varias actividades y también, por supuesto, ver la televisión. Es un lugar de descanso para pequeñines. También del lado izquierdo va a haber, hay una maquinita de juegos. ¿Eh? Mira. Amigos, ¿y cuándo han visto un bar familiar? Vean, donde los niños pueden entrar. Vean nada más. ¡Oh, qué chulada de sillones ahí todos coloridos! Y estas lámparas geniales. Hay música en vivo también. Hay una barra de bebidas para los adultos con una pantalla LED. Y hay muchas mesas, muchas sillas. También hay pantallas donde están proyectando programas de Nickelodeon. Y hay maquinitas, mira, hijo. Y vean, amigos, hay maquinitas aquí. Mario Kart. Wow. También hay una mesa de billar aquí, muy chula, muy coqueta. Este bar familiar que ustedes están viendo en pantalla se llama Sneak Lounge. Este sofisticado espacio inspirado en los 90s es nostálgico sin ser retro. Sirve como una sala de juegos ideal para familias, sports, lounge y música en vivo. Me encantó este bar familiar, ya hacía falta algo así. En la mañana está abierto, pero nada más es como un coffee break de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y si ustedes quieren disfrutar así el bar como tal, abre desde las 5 de la tarde y hasta, no sé, 2, 3 de la mañana quizá. Está muy chido, ideal para chicos y grandes. Aquí la diversión es pareja, familiar. Ahí está, ya se van a armar las retas de Mario Kart. Aquí con mi hijo.
Y aquí mi hija con su Angélica que no la suelta. Es un barecito donde los niños también están bienvenidos, amigos. Eso. La neta estoy muy impresionado, amigos, estoy muy impresionado que por primera vez visito un bar que también es para niños. La neta estoy mega impresionado porque la gente, los adultos pueden estar tomando bebidas alcohólicas y los niños por supuesto pueden estar jugando aquí en las maquinitas o pueden estar también con los adultos, pero tomando bebidas sanas, ¿va? Y todo está bien chido porque también la música en vivo hace un buen paro, la neta, aunque sabe cada quien. Aquí en este lugar puedes jugar maqui sin que tu mamá te diga que qué onda con el cambio de las tortillas ni nada de eso, no. Aquí la neta de todo está bien chido para cotorrear en familia porque también tu mamá está aquí, entonces por eso. Oye, hija, ¿te estás divirtiendo? Eso. ¿Quieres ir a otro juego? Bueno. Bueno, pues es todo por hoy. Ya nos vamos a dormir. Mañana será otro día. ¿Mañana dónde vamos a ir, hijos? Aquanic. Aquanic, sí. Ahí está. Vamos a ir al parque acuático, ¿verdad, hija? Entonces nos vemos mañana. Adiós, nos vemos. Ya nos vamos a acostar. Va. Bye. Al día siguiente. Te estoy grabando. Entonces, el pedido de Sí. Buenos días, ya nos amaneció, ya estamos levantados. Bueno, aquí mis dos despertadores, que son mis hijos, ya me despertaron. Y bueno, pues que ya se quieren ir al parque acuático, ¿verdad, hija? Aquanic. Ya vamos a ir a Aquanic. Y bueno, ya estamos preparados. Vean el traje de baño que nos pondremos hoy. Muy de Nickelodeon. Ahí está, ven, la etiqueta Nickelodeon. Vamos entonces a ponernos este trajecito de baño tan noventero, tan chido, tan Nickelodeon. Venga. Vean nada más aquí cómo amaneció la selva el día de hoy, ¿verdad, hijo? Sí. Ahí está, miren, Mira mi traje de la gorra. Mira su traje de baño. ¿Ya estamos listos para ir a dónde? Aquanic. Vamos a Aquanic. La lluvia de slime. Oye, sí, a la 1:30. No dejen de grabar. No, mi amor. Hasta allá, ahí esos edificios que ven ustedes es el lobby, entonces vamos para allá. Eso. Amigos y bienvenidos a Aquanic. Y nuestro lugar favorito de mis hijos y mío fue Aquanic. El parque acuático, sin lugar a dudas, es una obra maestra creada por el hombre de primerísimo nivel. No es un lugar tan grande, pero es un lugar muy, muy padrísimo, lleno de diversión. Esos ríos que rodean todo el parque, se me hizo algo fantástico. La seguridad también es muy buena. También tiene restaurante, tiene tienda de souvenirs. No. Es como el lugar de tus sueños, yo creo. Por lo menos yo nunca había ido a un parque acuático de esa índole. Este parque acuático se encuentra a pocos metros del lobby principal del hotel. Puedes ir caminando ahí, sí, no hay problema que no esperes la minivan ni nada. Pero si vas desde tu habitación, sí tienes que agarrar el carrito de golf o la minivan. Vean, amigos, aquí a la entrada a la derecha está un módulo de información con las paredes temáticas, con series de Nickelodeon. También acá, Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Ah, sí, ahí está Carlitos, sí, cierto. Bueno, corre el rumor que este parque de diversiones también va a ser abierto al público, no nada más para los huéspedes, pero en un futuro. Entonces, es por eso que hay esos stands. Bueno, entrando, ahí vemos unas pantallas LED y, por supuesto, la tienda de souvenirs. Vamos a entrar a ver qué tal, a ver qué hay por aquí. Vean, oh, por Dios, qué chido está esto. Está más grande que la del lobby principal del hotel. Vean, ahí está el Rocco. No puede ser, qué chido. Quiero todo, me cae. Un morral ahí. Wow, mira, ahí está Blue, Rafael, Dora, Marshall y Bob. Oh, yo quiero esa camisa. ¿Qué, hija?
Ah, ¿ya viste, Rafael? Dice Riviera Maya, miren, también venden camisas así como de las... alguien que me quiere mucho me compró esta camisa en Riviera Maya. ¿Dónde? ¿Cuál? Esta es del Bob Esponja mexicano, mira. Mariachi. El mariachi. Ah, ¿te acuerdas? Este es de las leyendas del templo escondido. Esa la pasaban cuando yo estaba chiquito, hijo. Es como el hexatlón de mis tiempos. Vaya, quiero esta camisa. Ay, ¿yo qué es, chama? ¿De Dora? Fundas para celular. Vean estas tazas de Bob Esponja. Y libros. Libros que tiene esto. Libros que tienen ahí un relojito. Mira, Shimmer y Shine. Shimmer y Shine. Ah, de ¿Te hecho, quedó? ahorita que iniciamos el parque acuático va a estar, pero dentro de unos barriles. ¿Ah, sí? Wow, ahorita las vemos, a ver. Espérame. Para Imaginación. Vean estas gorras, qué chidas están, de las tortugas ninja. Yo quiero. Día de las tortugas, dice ahí. Sí, mi amor. Vean los detalles de la pared, qué chido, con slime. Y ahí varios detalles. Ahí está el sillón de pensar, de Blue. El de los padrinos mágicos también ahí abajo. Vale. Y miren, amigos, un reptar gigante. ¡Wow! A ver, ponte ahí abajo, hijo, mira. El tamaño de mi hijo que mide 1.20 aproximadamente. Y vean el reptar tan grande. Muchachos, ¿a qué les recuerda esta piscina? Bien, vamos llegando otra vez aquí a Aquanic, nuestro lugar favorito de este hotel. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad, hija? ¡Wow! Vean nada más, qué bonito parque. Ahí con los personajes temáticos. Ponte ahí detrás de Patricio, hijo. Y miren, amigos, aquí hay puntos para selfies. Con tu brazalete puedes escanear aquí esta parte que ustedes están viendo aquí. Lo escaneas y de este lado, ahí hay unas cámaras que te pueden tomar la foto aquí, de este lado. Y tú ahí detrás de Arenita, hija. Ahí está, vean. Eso. A ver, Arenita. Ahí está, Arenita. Hola. Ahí está Shimmer y Shine, vean. Eso, chafalo. Muy bien, mira. Saliendo ahí como genio de Aladín. Y bien, amigos, aquí en este parque de diversiones acuático también pueden comer. Ahí está, ya miren el código QR si ustedes quieren escanear para que vean qué es lo que hay de comer aquí. Aunque bueno, de manera muy rápida son snacks, es comida italiana, pizza, calzone, carne también. De este lado se las preparan. Y por supuesto hay bebidas que también incluye aquí el all inclusive de este hotel. Vean, aquí están las bebidas con refill, por supuesto. De este lado ya están mis hijos comiendo. Vean la pizza que nos da. Vean, ay, por Dios, ¿está rica, hija? Vean, ahí tiene digamos el papel de Nickelodeon. Ahí está, la pizza muy rica. Y bueno, entonces vamos a darles un tour por este parque acuático. Y vean, ahí está Bob Esponja y la casa de Bob Esponja. También está la casa de Calamardo y de Patricio. Hay camastros por doquier, como ustedes pueden ver. También hay muy pocas sombrillas, eso sí, lamentablemente, porque aquí hace un sol tremendo. Pero bueno, ni modo, la diversión está de este lado, donde bueno, es un área para niños, chicos, medianos, grandes, no importa. Aquí de este lado hay tobogancitos también para ellos. Y estos son los toboganes donde se pueden aventar. Una atracción muy padre que a mí se me hizo fue el río que recorre todo alrededor del parque acuático. Este es el río que pueden agarrar ustedes una llanta. De todas maneras no está muy hondo, yo calculo que es como 1 metro más o menos de profundidad. Vean, ahí está el señor parado, también la niña está nadando. Entonces este río recorre todo el parque y regresas hasta donde mismo. Está bien chido. Y también esta área de Paw Patrol es para los más pequeños de la casa, digamos niños de 2, 3, 4 años. Lo que me gusta aquí es que hay salvavidas por doquier, hay gente cuidando, en serio, están vigilando a cada momento.
eso es muy chido. Digo, también nosotros como padres de familia debemos de estar muy al pendiente, pero ellos mismos también están vigilando a todo momento. Ahí están los personajes de Paw Patrol. Aquí está Chase dándonos la bienvenida. También por acá vemos a Sky. Tenemos a Rubble de este lado. Y también Zuma y Marshall de aquel lado. Algo que me gustó de este parque es que donde quiera hay rincones de snacks y también donde quiera hay baños. O sea, no nada más tienes que trasladarte hasta otra parte del parque para tener tu baño. Claro que no. Aquí está Blue. Vamos a cruzar este puente. Lo que les decía, amigos, aquí está el río que recorre alrededor de todo el parque. Vean cómo se ve. El agua muy, muy limpia, muy cristalina. Vamos a ver qué hay de este lado, muchachos. Me interesa que vean esto. Y vean, amigos, de este lado del parque hay unos camastros ya con carpeta. Me están diciendo que sí, tiene un costo extra. Se los voy a investigar, pero bueno, miren, ahí tienen una televisión en cada uno de esos lugarcitos para descansar. Vamos a ver, también ahí tienen un cojín alusivo a Bob Esponja. Hay una televisión para que vean las caricaturas cuando se encuentran medio inquietos los niños. Y de este lado están los toboganes para los grandes, para los adultos. Estos toboganes sí son exclusivamente para adultos, aunque sepa nadar el niño. Yo me imagino que nada más es para puros adultos. Como ustedes pueden ver, son bastante altos, pero llegan hacia un lugar donde no hay una alberca ni nada profundo. Solamente es para que se lancen y todo está muy seguro. De todas maneras, aquí hay salvavidas cuidando y todo está bien chido. Este parque está abierto desde las 9 de la mañana y cierra hasta las 5 de la tarde. Nos están diciendo que a las 5 en punto aquí, afuera del parque acuático, se llena de gente que quiere acudir a sus habitaciones. Entonces, si ustedes quieren estar sin gente en ese lapso, entonces hay que salirse un poco antes, digamos un 4:30, para que no alcancen la multitud de gente que se quiere ir a los cuartos. Entonces, hola, ¿quieres saludar? Hola, ¿cómo te la estás pasando? Bien, eso. ¿Qué es lo que te ha gustado de aquí? Lo que más te ha gustado. La resbaladera gigante. ¡Oh, qué padre! Muchas gracias. Adiós. Entonces vamos a ponernos el protector solar y vamos a nadar. Bien, ya estamos listos entonces para meternos. Ahí está, mira. Vámonos. Vamos a ver qué tal está el agua, a ver. ¿Están listos para la diversión, hijos? Sí, eso, venga.
El área de Paw Patrol fue el lugar favorito de mi hija. Mi hija tiene 4 años, entonces lo gozó como nunca. También mi hijo, que tiene 6, estaba a cada rato resbalándose de ahí de los toboganes. Lo que se me hace muy bueno es la seguridad. Siempre están ahí los salvavidas, incluso hasta se sincronizan entre ellos mismos. Con un silbato están ahí hablándose entre ellos, haciéndose señas que ahí te encargo este niño que ya va a bajarse del tobogán y ya. El otro nada más hace la seña de ok. La verdad, un lugar padrísimo, Paw Patrol. Además, yo soy fan de Paw Patrol. Desde que mi hijo, cuando tenía 2 años, empezaba a ver la televisión, desde ahí se me quedó grabado. Y la película está buenísima. Mira, ya se va a llenar, hijo. Ya, mira. Muy bien. ¿Quieres? También algo padre de Aquanic es que hacen shows y también hay juegos para niños, hacen juegos ahí. Así como también lo que vi es que peinan a las niñas, hacen peinados para niñas y como si estuvieran en la playa. Y también las maquillan, eso se me hizo muy padre y no tiene costo adicional, que es lo mejor. 5 minutos para el slime, amigo. Ya se está llenando de gente aquí, vean. 5 minutos. 5 minutos después. Es hora del slime, amigo. Todos ahí ya están bien prendidos. Vean nada más la fiesta que se va a hacer ahorita por el slime, como en los Kids Choice Awards. Y el ya característico slime de Nickelodeon, digo, los que somos fans de Nickelodeon sabemos que este slime verde se presenta en múltiples ocasiones. Yo lo vi por primera vez en los Kids Choice Awards, que es una entrega de premios de Nickelodeon, en el que a los famosos los bañan de esta sustancia verde. Y eso está bien chido, o sea, los detalles son los que enamoran a la gente. Ya lo he dicho en muchos de mis videos y eso del slime está súper mega genial. El slime lo hacen todos los días a la 1:30 de la tarde. Solamente ese horario. Y antes de hacer el slime, pues están los animadores de Nickelodeon animando al público y también poniendo el ambiente para que todo el mundo bailemos y levantemos las manos y gritemos y hagamos relajo. Hay mucho que...
disculpa si no me escuchan bien, es una porquería la GoPro 8, no la compren. Pero estuvo súper genial ese baño de slime verde, estuvo súper chido. Y la actividad favorita de mi hijo y mía fue el río. Qué fantástico, nos subimos como 182 veces, yo creo, al río. Está genial, es un río artificial, te lleva la corriente, pero yo creo que ni siquiera de altura es 1 metro, es menos que 1 metro. A mí me quedaba más o menos como a la altura de la cintura el agua. Pero obviamente yo me hacía chiquito porque pues yo transportaba a mi hija de 4 años que ella sí no tocaba el piso, entonces tenía que llevarla con una llanta, con un salvavidas. Y está bien chido también, los niños pueden entrar sin ningún problema, sin chaleco salvavidas incluso, está súper genial. Nada más eso sí, si tienes una niña pequeña, un niño pequeño, como mi caso, pues sí hay que llevar el salvavidas o llevártelo cargando.
Y bueno, mis adultos, no se me agüiten porque también hay toboganes para adultos que están muy altos, muy extremos. Ahí está, para los que quieran ahí aventarse desde lo más alto, pues ahí está. También hay toboganes para ustedes. Amigos, vean esa alberca que se mueve muchísimo, vean. No puede ser. Ay, qué miedo, yo me voy. Qué miedo, ¿sabes? Se está moviendo muchísimo. La marea está así como muy alta, muy movediza. Ya me imagino, después de muchas horas de estar aquí, como hace sentir en tu cama, así. Te hace sentir así. Bueno, amigos, ahora vamos a meternos al otro río, al que es más rápido. Hay dos, uno que es medio lento y el otro dicen que es más rápido. Ahí está, miren, el Miguel Ángel saludando, todo bien chido. Ah, una pizza, mira. Ahí. Pero la pizza ya es triangular. La pizza ya es triangular, ahí está. ¿Verdad? Nos vemos, Miki. Adiós. Ahí está, eso es todo. Amigos, y en este río, rápido, ahí sí los niños deben de usar chalecos salvavidas, sí o sí. No importa porque, bueno, aunque sea a la misma altura, pues es que sí hay muchas olas y eso. Entonces, bueno, vamos entonces a meternos. ¡Ah! Sí está yendo más rápido, sí se siente así como que te absorbe. Pero, ¿te llevas solo si te paras? La panza se te va a ir para adelante. Hijo. Ah, está, miren, las leyendas del templo escondido, qué chido, está bien chido ese programa. Ahí está Rafael. Las olas. Mira, ya están otras. ¡Ay, Rafa Polinesio. Bueno, ya mucha mojadera. Ahora vámonos a conocer el restaurante de aquí del parque acuático de Aquanic. Vamos a ver qué ofrecen aquí estos snacks, yo creo. Entonces vamos a ver qué rollo. Arre. El restaurante de Aquanic se llama Nick Bistro. Es un restaurante muy colorido en donde, como ya les expliqué, en la mañana es el desayuno con los personajes de Nickelodeon y por la tarde es un almuerzo buffet, también muy familiar. Y bueno, esto ayuda para que no te tengas que ir hacia el lobby o al edificio de las habitaciones para comer. Bueno, pues aquí ya tienes también tu restaurante. Este restaurante está bien chido porque tiene aquí las mesas de colores, No, vean, está este es bien naranja. aburrido. Ahí está de color rojo también, aquí vean el techo rojo, el techo naranja, el techo amarillo, el techo blanco. Ah, no, blanco no, ese es más para allá. Pero bueno, este está amarillo, vean. Oh, por Dios. Vean. Rojo también. Qué chido, se ve todo aquí, chápalo. Amigos, y antes de continuar, déjenme invitarlos a mi grupo de Facebook llamado Viajando en Familia con César 182. Es sobre viajes en general, no importa dónde sea, a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar, para que ustedes puedan obtener tips de viaje o también que ustedes nos compartan tips. Estamos para ayudarnos, ojalá se puedan unir. Viajando en Familia con César 182. Los espero. Y bueno, estamos nuevamente aquí en el lobby porque vamos a un restaurante de Tortugas Ninja. Ya tenemos la reservación. Es el único restaurante que se reserva. Vamos. Ahí está Rafael. Sí, mi amor. Déjate tomo. Wow, ese es el de Tortugas Ninja. Es de comida italiana. Ahí está Leonardo, miren. Mi hijo se llama Leonardo también. Y ahí está Leonardo, miren. Eso. Leonardo con Leonardo. Los tocayos. Ven. ¿Te tomo la foto ya? Eso. Y bueno, como pueden ver, amigos, aquí las pizzas las hacen a la leña, así recién saliditas del horno. Este lugar está muy neoyorquino. Por las paredes de ladrillos. También aquí hay algunos retratos, unos candelabros ahí muy chukis.
Vean los barriles del Chavo del 8. Se crean. No, vean nada más estos cuadros. La neta no sé qué personajes sean, pero está es algo chido. Vean, aquí la tortuga ninja está aquí comiendo con las personas. Está Miguel Ángel. Y acá están otros retratos. Entonces hay cajas por doquier, pero obviamente son como ambientales. No tienen nada en sí. Ahí está una pared de pizza súper grande. Y lo chido es que están las 4 tortugas ninja. Vimos a Rafael en la entrada. Aquí está Leonardo. Miguel Ángel estaba comiendo con las personas. Y también Donatello ahí está comiendo con otras personas más. También tenemos un espejo de este lado. También hay más mesas. Y bueno, pues también depende de la hora que lleguen, muchachos, para que ustedes reserven con las tortugas ninja. Parece la de Google Chrome. Parece de Google Chrome, pero no, es el caparazón de las tortugas ninja. Vean este detalle. Es que si le quitas esto ya va a ser Google Chrome. Sí, cierto. Miren, ese es el detalle de los vidrios. Ahí está algo. De veras, hijo. Son caparazones de tortuga ninja, vean. Acá también, de este lado. Está chido, ¿no? Los caparazones. Este es el restaurante. Pero bueno. Ahí está bueno. Y ya me trajeron aquí mi comida. Ay, Dios. Bueno, pues ya estamos aquí en el restaurante de comida italiana. Entonces... Yo quiero pizza frita. Bueno. Wow, qué rico, hijo. Sprite. Gracias. Esta bebida es Sprite con cereza, nos dijeron. Wow. A ver, hijo, ¿a qué sabe? ¿Sabe rica? Eso. Igual a ¿Tu hija? el Sprite. ¿Igual el Sprite? A ver, tómale, hija. A ver si te gusta. ¿Sabe bueno? ¿Sí? Ahora tú. Sí. A ver, ahora yo. Ay, Dios. Sabe riquísimo. Ay, Dios, esto está dentro de mi top 5 de bebidas en el mundo, yo creo. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sprite con cereza, sabe riquísimo esto. Ahí está, pizza recién salida del horno, hija. Oh, con permiso, hijo. Ay, no, por Dios. Hijo. A ver, Among Us, bájate eso. ¡Uy, qué rico! Ya te... Aprovecho una pixita. Muy rico. Si no, chapalo. Hasta 5 horas. Vamos, hasta otro hasta. De 5 horas. Vamos hasta otro hasta. Llegó el postre. Ahí está una pizza de Nutella con higos y frutos rojos, blueberries. Ahí está, hijo, eso te gusta. Gracias. Al día siguiente. Vean nada más qué bonito amanecer aquí en Riviera Maya. Nos regala la naturaleza, el mar, las olas del mar, cómo se escuchan. Y aquí la piscinita. Todo bien chido, bien bonito. Y bien, amigos, ya nos dieron aquí un regalo de bienvenida. Aquí un llaverito con los personajes de Nickelodeon. Desconozco si este regalo es nada más por la apertura, por ser de los primeros huéspedes. No lo sé, pero está chido, ¿no? Y está pesado. Sí, es de buen material. El único restaurante que está disponible para desayunar se llama Yacht Club. Es un restaurante frente al mar, muy temático, como si estuvieras ahí en un barco, muy grande también. Repito, es el único restaurante para desayunar, casi todos son como para la tarde. Y está abierto de 7 de la mañana a 11:30 también de la mañana. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de comidita hay aquí. Dice aquí que es un guisado de carne. También hay huevos revueltos, hay frijoles, hay tocino, hay salchicha también, papa hash. Y bueno, estos son los postres que también son como unos waffles. También hay hot cake. Y por supuesto hay cereales para los niños, así como jugos también.
Quiero enseñarle los panes, vean nada más. Ay, no, esto que está relleno de chocolate ahí con azúcar. Y también unos roles y por supuesto también hay muffins de chocolate, qué rico. Y además otros roles más. Ay, no, unas donas. Vean nada más estas donas de chocolate. Ay, por Dios. Y también, como en todos los restaurantes, hay fruta para las personas que les encanta comer fruta, como a mí. Vamos a escoger algo de sandía, ahí está. Y por supuesto, piña. Gracias. Aquí hay gelatina también para los niños. Y vamos a agarrar un Hershey's. Por supuesto que también hay yogur, vean nada más. Ay, qué rico. A mí todo este desayuno me gusta muchísimo. Digo, aparte del desayuno fuerte, por supuesto. Quiero que vean, amigos, que también hay dulces para los niños. Eso sí, ya cuando terminen de comer, vean, ay, qué rico se ve esto. También hay panditas y bombones de este lado, o marshmallow, como les digan. Y hay mazapanes, muchachos, vean. Ay, por Dios. Una vez más, de Guadalajara para el mundo, mazapán. Ay. ¿Juego de Bob Esponja está chido, hijo? Sí. ¿Dónde es? Y aquí mientras esperamos la comida, mi hijo juega Bob Esponja. Qué divertido. Bueno, buen provecho, tenemos que recuperar energías, o más bien cargar energías para irnos al parque acuático, ¿verdad, hija? A mí no me gusta el cacahuate, pero el mazapán sí. ¿En serio? Órale, chaparro. Está buenísimo, la neta el desayuno está fantástico, ¿verdad, hija? Miren, amigos, esta escultura de Gary está bien chida. Aquí con una base de slime, aquí al pie de una tienda de souvenirs. Vean qué chido está el Gary, ¿verdad, hijo? Y de ese otro lado está el maestro Splinter. Ahí está, miren la rata, el maestro Splinter de las tortugas ninja. Ay, ya, mi amor. Amigos, tenemos que esperar un poco porque la lluvia se nos vino. Se nos dejó venir la lluvia, entonces hay que esperar un poco para ir al parque acuático. Hola, muy buenos días, estamos en este día 3 aquí en Hotel Nickelodeon y ahora vamos a desayunar con unos... personajes de Nickelodeon. ¿Con quién vamos a desayunar, hijos? Con Bob Esponja. Con Bob Esponja, con los personajes de Nickelodeon, así que vamos a desayunar. Este desayuno normalmente tiene un costo, ahorita les voy a dar la información, pero pues bueno, también se requiere previa reservación. Amigos, el desayuno con los personajes. Está súper genial, pero es un lugar muy pequeño, por lo tanto se satura muchísimo. Yo lo que les voy a recomendar es, en cuanto lleguen, antes de hacer cualquier otra cosa, vayan a Concierge y reserven este restaurante. Yo tengo entendido que normalmente tiene costo, pero ahorita no los cobraron. No sé si no lo están cobrando por apertura del hotel, no lo sé, pero resérvenlo en cuanto entren al hotel porque se pueden quedar sin ese desayuno. Si de por sí nosotros entramos y ya no había lugar hasta el último día que estuvimos ahí. Entonces reserven con anticipación. No se puede reservar antes de acudir al hotel, tiene que ser después de haber pisado el hotel, después de haberte esperado ahí. Vean, muchachos, este restaurante está bien chido porque es nada más como un cuadro donde hay nada más mesas, sillas, y está aquí una pista para que hagan un show. Es un cuadrado. Vean, ¿quién entró? ¡Paw Patrol! Vean nada más. Saluden, vengan. Hola. Eso. ¿Me puede tomar? Ven, levante las manos, algo. Quítense los cubrebocas. Despídense. Ahora aquí a Chase. Eso, gracias. Muchas gracias. Y miren, amigos, ya está aquí la foto de recuerdo, ya está nuestra foto lista para llevárnosla aquí en la tienda de souvenirs. Entonces vamos a llevárnosla. Venga, aquí están las de los demás, ¿eh?
Y bien, como pueden ver, amigos, este restaurante ahí tiene unas paredes con unos espejos bien chidos, temáticos de series de Nickelodeon. Otra vez, vean, ahí está Miguel Ángel, ahí están los Padrinos Mágicos y aquí está Chase. Blue también. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo? Ay, yo también, hija. Y se le cumplió a mi hija. ¡Yay! Sí pudimos ver a Bob Esponja y Patricio. Sí, los pudimos ver. No lo puedo creer. Los conocimos. Gracias a Dios, he de reconocer que sí es más o menos una odisea cazar a los personajes que tú quieres. Porque, bueno, por eso les recomiendo que verifiquen los horarios de las actividades con su concierge. Porque no están todo el día y no están en todos lados. Entonces, por ejemplo, digamos que hoy es jueves, por decirlo. A las 12 del día en el lobby va a estar Bob Esponja. A las 4:30 va a estar en Aquanic, Dora la Exploradora. Y así, entonces tienes que estarlos cazando. Sí, entonces, eso es como la recomendación que yo les doy. Le pidan a su concierge que les dé una hoja del horario de las actividades. Y esto hay que hacerlo diario. Pero la verdad estuvo muy padre conocer a Bob Esponja y Patricio ahí en Aquanic. Estuvo bien chido, valió la pena la espera de la fila, que no fue tanto, digo, sí fue mucha fila, pero realmente avanzaba muy rápido. Quizá duramos formados como unos 10 minutos y valió la pena porque al final te dan la foto, te regalan la foto familiar. Les comento que esta foto sí tiene costo adicional, pero otra vez les repito, creo que por apertura no lo están cobrando de momento. Sí. Entonces ya me la sé. Va a pasar. Hasta luego. Hija, ¿cómo te sentiste a conocer a los personajes? ¿Cómo te sentiste a conocer a los personajes, hijo? Bien. Eso. Creo que sí lo cargas. Vean, aquí está Patricio, ¿verdad, hijos? Aquí está Patricio descansando en la playa. Aquí hay arena. Tiene hambre porque es la baba. Le está saliendo baba ahí. Porque tiene hambre. Porque tiene hambre. Y esta es la fachada de los cuartos del hotel, amigos. Vean nada más. Y ahí se ve Dora y Botas. Aquí arriba está una piscinita donde está Dora y Botas. ¿Quieren ir a verla? Y bien, estamos aquí en la alberquita del hotel, un chapoteadero más bien. Para niños, vean hasta dónde me llega el lago. Ahí está Dora, ya está Botas, también Bob Esponja, ¿verdad, hijo? Hola, hija. ¿Se la está pasando bien? Bueno, y este lado está la playa. Este chapoteadero que ustedes están viendo entre el hotel y la playa está especialmente hecho para niños chiquititos, pero lo bueno es que hay un mesero que está llevando y trayendo bebidas a chicos y a grandes, también a los niños les trae bebidas, lo que ellos quieran pedir, obviamente que puedan tomarlo, y a los grandes también. Y vean, esta es la playa del hotel, amigos, lamentablemente llena de sargazo ahorita, en estos tiempos. Una pena, pero bueno, esperemos que con el pasar de los meses, esto ya no es del hotel, es obra de la naturaleza. No sabemos cuándo pare, pero bueno, acá está de este lado el hotelito, muy bonito que se ve también. Ojalá les pueda tocar de las habitaciones que están hasta abajo, vean, tienen la piscina más grande, incluso ahí está un barecito. No, está súper genial aquí, Esas son de las de hasta abajo. Hola, buenas noches, estamos en este último día aquí en Hotel Nickelodeon, la última noche. Ojalá que regresemos pronto aquí mis hijos y yo. Pues bueno, vamos a comer en un restaurante de hamburguesas, venga. Y llegamos a mi restaurante favorito en cuanto a la fachada se refiere. Está bastante padre este restaurante de Good Burger. Nos comentaban ahí en la entrada que es temático de una serie, la verdad yo no la conozco. Si ustedes conocen la serie de Good Burger, díganme cuál es porque la verdad yo no la conozco. Pero me gustó muchísimo porque está como ambientado en los años 50. No. Yo soy súper fan de esa época. De hecho, yo debí de haber crecido en los años 50, ¿sabes? Me gusta muchísimo esa época. Good Burger está abierto desde las 5:30 de la tarde y cierra a las 10 de la noche. Wow, este lugar sí me gustó mucho. Creo que ha sido mi restaurante favorito en cuanto a estética. La comida también huele rico. Les voy a ser sinceros, no soy mucho de comer hamburguesas, pero sí huele delicioso, La neta sí se me antojaron, entonces vamos a ver qué onda.
Este gigantesco lugar tiene muchos, pero muchas sillas y muchas secciones también. Esta es una sección cerca de la barra. También es la hora de la hora. Se crean. Ahí mientras están cantando algo de Elvis Presley, también podemos ver que de este lado hay otras mesitas. Y, oh, por Dios, hay un carrito de una hamburguesa. Vean aquí, vean nada más, ahí está la hamburguesita. Y acá hay dulces que por supuesto pueden tomar los niños. Ellos, qué ricos dulces para los niños y para los grandes también. Vean, y aquí también hay mesas como tipo románticas. Ahí está una chica tocando, vean nada más. Tocando Ham Dog de Elvis Presley. Y bueno, aquí tenemos también unos niñositos. Esos son mis favoritos, los que son así como encerraditos. Eso. Ya ven que todos son muy alegres aquí, amigos, muy felices. Vean nada más. Eso. Ya vieron, amigos, ya me siento como los 50 ahora sí, aquí en mis meros moles, en los gustos. Vean ahí el logotipo de The Good Burger. Y hay muchos lugares icónicos para fotos, miren. La neta está bien chido este lugar. Saluda. Hola, hija. Está dibujando ahí mi hija. Saluda, hijo. Ya trae sueño, ya está rendido después de todo el día. Está muy cansado mi hijo, ya casi se quiere dormir después de todo el día andar en piscinas y demás, en Aquanit. Bien, ya me trajeron aquí la malteada de almendras, me dijo que era. Y aquí a mi mamá le dieron un café. Y a mis hijos limonada y naranjada. ¿Sí o no, chupalo? Muy buena, muy rica. Bueno, aquí tenemos ya nuestra Good Burger. Vean lo que tiene ahí, queso, arrachera, jitomate, cebolla y demás. Bien, ya estamos en el último día, en el día triste, en el día que nadie quiere llegar aquí a dejar el hotel, ¿verdad, hijo? Ya nos vamos, ¿verdad, hija? Que comí. Bien, pues ya estamos aquí en el lobby nuevamente para hacer el checkout. Vamos a ver si es rápido. Unos minutos más tarde. Bien, amigos, ya nos dieron nuestro pase de salida, que es como este. Este nada más se entrega al bellboy y pues ya nos llevan al aeropuerto. Me cobraron un impuesto de 27 pesos por noche, algo así. Un impuesto no sé de qué, pero en algunos hoteles lo piden. Y llegamos a la conclusión de este hermoso video, de este hermoso hotel. La verdad, me quedaron muchísimas ganas de regresar a él, tanto a mis hijos como a mí. También a mi mamá le gustó muchísimo. Agradezco muchísimo a la agencia de viajes de Traveler que hizo posible esta experiencia familiar. Y aprovecho para mencionarles entonces que escaneen el código de su preferencia para cotizar unas vacaciones aquí en Hotel Nickelodeon. Ya sea que ustedes quieran cotizar por la página de internet, por Instagram, por Facebook o por WhatsApp. Que yo les recomiendo que escaneen ese código de WhatsApp porque es el medio como más rápido, ¿no? Más fácil. Coticen sin ningún compromiso y díganles mi código Cesare182 para que reciban un descuento en su reservación. Vamos, no es tan caro, en serio, no es caro a comparación de todo lo que ofrece este hotel. Una diversión sin límites. Quien dice que este hotel es para niños, la verdad está mintiendo porque hasta los grandes se divierten muchísimo. Yo me divertí bastante, bueno, pues es que yo también soy un niñote. Ya dicen que un hombre creativo es un niño que ha sobrevivido. Pero mis hijos estuvieron felices por todos esos hermosos detalles, la colorimetría del hotel. El hotel también huele como a piña con durazno, o sea, esos detalles se te quedan grabados. Los empleados son muy amables, les hablan a los niños con ternura, les dicen frases como de Bob Esponja para sacarles una sonrisa. Entonces yo recomiendo ampliamente este hotel, la verdad sí vale muchísimo la pena, te los digo, en serio, vale muchísimo la pena. Algunas áreas de oportunidades, sí veo algunas, no les voy a decir que todo estuvo excelente. Hubo alguna parte que sí hay para mejorar, por ejemplo en el tema de los personajes. Yo sí les recomiendo que lo hagan más veces al día para que más niños alcancen a verlos. Y el tema del desayuno con los personajes, como es un espacio pequeño y puede que no alcances a reservar en tus días que estés ahí, pues
yo vi que hay como un segundo piso en ese restaurante. Abran el segundo piso para que alcance más gente a desayunar con los personajes, o háganlo 2 veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde, para que toda la gente alcance a conocerlos. De ahí en más, todo excelente, muy buen servicio, muy buenas instalaciones. La playa del hotel, bueno, ese sí, digo, no es tema del hotel que haya sargazo, pero en un futuro confiamos que todo esté súper genial en esa playa. Vayan al Hotel Nickelodeon, lleven a toda su familia, vale muchísimo la pena, crean. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, ojalá que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenos un like. Y para las personas que aún no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos la próxima y sean felices por favor. Adiós. Suscríbanse y denle like. Suscríbanse, denle like. Adiós. Adiós, Bob Esponja.